El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y les dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que la acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hoy la primera lectura nos presenta una imagen bastante interesante para meditar, y es precisamente la imagen de la carrera para alcanzar la corona merecida del reino de los cielos. Precisamente el domingo pasado, acá en la ciudad de Miami, se llevó a cabo el maratón y algunos de los presentes en esa misa participaron. Sabemos que para esto hay que prepararse bastante, de manera que se pueda cumplir con la meta, llegar pues a donde se quiere. Necesitamos tener en cuenta que llegar al cielo requiere de nuestra parte esfuerzo, requiere dedicación, requiere que realmente pongamos lo mejor de nosotros. Pero para eso hay que liberarse de ciertas ataduras, de ciertas cargas que muchas veces llevamos y que realmente nos hacen que el caminar sea mucho más lento. He tenido siempre la intención de hacer el Camino de Santiago y he estado en algunas ocasiones a punto y por X o Y circunstancia no se ha dado el tiempo. Hay diferentes rutas que se pueden hacer, pero algo que me han dicho las personas que ya lo han vivido es: trata de llevar la mochila con lo mínimo indispensable. No te lleves muchas cosas allí que tal vez no vas a usar, porque lo que pesa 5 kilos a lo largo de todo el día se te va a convertir como si fueran 20 o 30.
Y es curioso porque algunos de mis amigos me dicen, es interesante ver cómo en las posadas o incluso a lo largo del camino se ven cosas como, por ejemplo, secadores de cabello, me imagino que son las mujeres, o otro tipo de cosas que llevan en sus mochilas, pero pues comienza a ser pesado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas cosas vamos llevando sobre nuestros hombros que nos hacen, pues, caminar muy lento? Nosotros muchas veces nos preguntamos en nuestras confesiones sobre los pecados mortales, que por supuesto hay que combatir, pero muchas veces considero que somos permisivos con pecados veniales, con defectos de carácter, e incluso nos justificamos diciendo, es que yo soy así. Pero hay cosas que se pueden cambiar, como el mal genio, el ser más cortés con las personas, el ser más afable. No es simplemente decir, yo soy así, el que me quiere, que me soporte. No, realmente no. Jesús está para transformarnos, para sanarnos, pero nosotros tenemos que querer ser sanados por Él. Y tenemos que realmente esforzarnos por alcanzar esa meta de la salvación y la vida eterna. Es lo más importante, es por lo cual hemos sido creados. El Evangelio de San Marcos nos presenta un pasaje importante porque une dos historias. Pero estas historias están precisamente unidas por la cantidad de años que tanto la mujer llevaba enferma como los años de vida de la niña. Vemos entonces, comenzando por la mujer, una persona que estaba alejada de la sociedad, que era rechazada por su enfermedad, no solamente por eso, porque se le consideraba pecadora, se le consideraba impura por estar pues con este flujo de sangre. Por lo tanto, era una mujer que estaba alejada del culto, porque no podía ingresar a la sinagoga ni siquiera. Era una mujer que podríamos decir estaba muerta en vida. Pero ella siente que Jesús pasa y sabe que es la oportunidad que tiene para ser sanada, para ser salvada. Y por eso, en un acto de osadía, porque no podía estar en medio de la gente, se acerca y dice, si tan solo le toco el manto, quedaré sana. Y es lo que ocurre. Jesús sabe muy bien quién lo ha tocado, pero llama la atención el hecho de que él quiere resaltar, preguntando, ¿quién me ha tocado? La mujer, en medio de su temor, se presenta y Jesús alaba su fe. Y fíjense, esto es interesante porque para una cultura en la cual la mujer importaba muy poco, y mucho más una mujer pecadora, como era considerada ella, que Jesús la enalteciera era algo de gran importancia. Y yo creo que esto, queridos hermanos y hermanas, tiene que resonar en nuestros corazones y nos tiene que hacer sentir también merecedores del amor de Dios, de su misericordia. También nosotros, en medio de nuestro temor, en algunas ocasiones queremos acercarnos a Él, tal vez con cierta incertidumbre, sin saber claramente si el Señor nos sanará o no. Pero realmente Él está allí para eso. Y en medio de nuestro temor tenemos que armarnos de valor para decir, Señor, sí quiero ser sanado por ti, lléname de tu amor, de tu misericordia, transfórmame para que yo pueda también transformar la vida de los demás. Por su parte, la hija de Jairo estaba muy enferma, posteriormente fallece, y se habla aquí de la reanimación, que es lo que precisamente Jesús hace. No se puede utilizar el término resurrección porque ella vuelve a la vida que tenía antes. La resurrección es una vida nueva, y es precisamente esto lo que ocurre con Jesús cuando Él vence la muerte. Él resucita a una nueva vida. Con esta niña ocurre pues una reanimación, pero es también de gran importancia, sobre todo porque fortalece la fe de su padre y de las personas que estaban allí. Pidámosle al Señor que nos libre de la muerte a la cual nos conduce el pecado. Luchemos en todo momento para ser personas de fe, de esperanza, que nos dejemos llenar de la vida que Dios nos transmite, especialmente por medio de sus sacramentos.
por último, simplemente mencionar, veo que nos acompañan algunas damas salesianas, sobre este santo tan importante para la iglesia, sobre todo porque se dedicó a formar a los jóvenes, a la educación. Y fíjense que desde siempre ha sido muy importante la figura moral del sacerdote, del médico, de los profesores, pero para nadie es un secreto que a lo largo de los años tal vez se ha perdido un poco la mística en la educación. Y así como hay profesores que realmente tratan de esforzarse por ser buenos ejemplos, no solamente dentro del aula, sino fuera de ella, pues hay también muchas dificultades y tentaciones. Yo creo que para cualquier persona que eduque, el reto es realmente ser un modelo de fe. Y yo creo que este era el deseo que tenía San Juan Bosco y el deseo que tiene que estar en nuestros corazones. Culmino diciendo algo que a mí siempre me llena de mucha gratitud y alegría, y es lo siguiente. Cuando estudié kindergarten, la maestra se llamaba Nelly. Nunca supe más de ella, pero no recuerdo realmente qué me enseñó ella. Seguramente me enseñó a colorear y a escribir y algunas cositas por allí. Pero a pesar de no recordarme de lo que ella me enseñó, sí me recuerdo cómo lo hizo. Lo hizo con mucho amor. Lo hizo con mucho deseo de generar en mí seguridad, de formar en mí un líder. Y por eso estoy agradecido. Que tomando el ejemplo pues de San Juan Bosco, de la familia salesiana que se esfuerza realmente por educar, podamos entender que estamos llamados a impactar positivamente la vida de los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestro Maestro eterno. Así sea.